Hola a todos. En este video vamos a ver la herramienta para trazar vectores. Lo primero es conocer los nombres de las partes que forman un trazado. Un trazado se compone de segmentos, ya sean rectos o curvos, puntos de ancla, líneas de dirección, que terminan en puntos de dirección. Las posiciones de las líneas y los puntos de dirección determinan el tamaño y la forma de un segmento curvo. Un trazado puede estar cerrado, sin puntos de inicio o finales, por ejemplo, un círculo, o abierto, con marcados puntos finales, por ejemplo, una línea ondulante. Las curvas suaves están conectadas mediante puntos de ancla llamados puntos suaves. Los trazados con curvas muy acentuadas están conectados mediante puntos de esquina. Al mover una línea de dirección de un punto suave, los segmentos curvos situados a ambos lados del punto se ajustan al mismo tiempo. En contraste, al mover una línea de dirección de un punto de esquina, solo se ajusta la curva del mismo lado que la línea de dirección. Vamos a dibujar un elemento sencillo con la herramienta de trazado. Hago clic y arrastro en el punto de inicio. Pero antes de trazar voy a poner la goma elástica para ver a dónde va el trazo. Hago otros puntos de la misma manera, clic y arrastro, para generar curvas suaves. Voy a cambiar ahora otra función que viene por defecto en el programa que no recomiendo tener activa, y es que ajusta los puntos del trazado a los píxeles, y eso suele generar problemas al momento de dibujar o transformar un trazado. Voy a las preferencias del programa, elijo la opción de herramientas. Desactivo la casilla de ajustar los vectores a píxeles. Ahora ya puedo mover los puntos libremente. Para seleccionar un punto o un segmento, mantengo pulsada la tecla Command, hago clic y arrastro. Voy a cambiar otra función que viene por defecto, y es que cuando selecciono y arrastro un elemento se modifican los segmentos y puntos que están cerca. Elijo la herramienta para selección de trazado. Voy a la barra de opciones, y marco la casilla para restringir el arrastre del trazado. Ahora solo se modifica el segmento que estoy arrastrando, dejando los demás elementos como estaban. Cuando empezamos a dibujar un trazado, se crea automáticamente un trazado de trabajo o workpath. Hay que tener cuidado, porque este se reemplazará al crear un nuevo trazado. Por eso es mejor crear un nuevo trazado antes de dibujar o renombrar el workpath antes de iniciar otro trazado. Para cambiar la dirección mientras estoy dibujando, hago clic y arrastro para definir el primer segmento, y sin soltar el puntero, presiono la tecla Alt, arrastro y suelto el puntero. Voy a corregir este punto, tendría que ser un punto suave y quedó como punto de esquina. Para eso, presionando la tecla Alt, hago clic sobre el punto y arrastro hasta que uno de los segmentos tenga la dirección que quiero. Para arreglar el otro segmento, presiono la tecla Command, y arrastro el segmento, o también se puede, presionando Command, jalando el punto de dirección. Voy ahora a terminar de trazar esta flor. Hago clic sobre este punto para retomar el dibujo desde aquí, pero como es un punto suave necesito cambiarlo a punto de esquina. Para eso, mantengo presionada la tecla Alt y arrastro el punto de dirección. Para terminar este elemento, presiono Command, y hago clic en cualquier lugar donde no haya trazado. Otro consejo, es posible mover un punto antes de dejarlo en su posición final. Para eso, hay que presionar la barra espaciadora antes de soltar el puntero. Una recomendación más, entre menos puntos es mejor, por eso en este punto elegí moverlo usando la barra espaciadora hasta el punto final. En este punto de esquina presiono la tecla Alt para cambiar la dirección. Listo, he terminado. Ahora voy a renombrar el workpath para evitar que se pierda en caso de crear otro nuevo trazado. Para eso, simplemente lo arrastro hacia un nuevo trazado en la ventana de trazados.
Aquí un ejemplo de qué pasa si no lo guardo con otro nombre. Al crear un nuevo trazado, sustituye el workpath anterior por el nuevo. Por eso es mejor siempre renombrar los trazados y evitar problemas después. Voy a crear ahora un nuevo canal para contornear la línea con un trazo de lápiz. Selecciono la herramienta lápiz y lo ajusto a una medida similar a la del trazo original. Con la herramienta lápiz activa y los trazos seleccionados, presiono la tecla Enter para contornear el trazado. Otra manera para contornear un trazado es picando el botón de contornear en la ventana de trazados. Y por último, también está la opción de hacerlo desde el menú emergente de la herramienta trazado. Es importante que esté activa la casilla para simular presión. Voy a hacer un ejemplo con un pincel de forma dinámica para que vean cómo funciona la simulación de la presión. Desde el menú emergente de la herramienta trazado elijo la opción de contorneado, selecciono el pincel y veo que la simulación de presión está activa. Puedo ajustar el umbral para darle más o menos grosor a la línea. Voy a contornear el trazado con otro tipo de línea, por ejemplo, una línea punteada. Lo hago presionando Enter. Voy a cambiar la distorsión de los puntos y la dispersión. Presiono Enter. Son infinitas las posibilidades de cómo podemos contornear un trazado, todo depende del lápiz o pincel que estemos usando. Voy a regresarme al ejemplo de simular presión para mostrarles una manera de cómo podemos darle otro aspecto al dibujo creando más líneas anchas y delgadas. Mantengo presionado Command, y hago un rectángulo para seleccionar un punto. Corto con comando X, y pego con comando B. En este otro, presiono Shift y Command, para seleccionar el segundo punto. Corto y pego. Así voy separando en varios trazados. Hago lo mismo con otros segmentos, los corto y los pego. Ya que tengo la flor dividida en varios segmentos, selecciono la herramienta de pincel, y presiono Enter, para contornear. Por último, se le puede aplicar umbral. Vamos a ver ahora otra función para los trazados. Selecciono la herramienta de formas. Voy a la librería de formas preestablecidas, y elijo esta de una huella. La coloco, dando clic y arrastrando. Para que conserve su proporción original, presiono Shift. Para que la escale desde el centro, presiono Alt. Elijo ahora la herramienta para selección de trazado. Cuando la flecha es negra, selecciona todos los elementos que forman el trazado. Selecciono ahora la flecha blanca. También se puede cambiar de una a otra si presionamos Shift A. Se puede cambiar más rápido si presionamos Command mientras estamos usando esta herramienta. La función de la flecha blanca es que solo selecciona algunos elementos, a diferencia de la negra, que selecciona todo el trazado. En este dibujo se puede ver que tiene puntos de esquina donde deberían ser puntos suaves. Esto no está bien hecho. Y pudo haber sido porque presionaron Alt cuando trazaban los puntos. Voy a aprovechar para mostrarles una manera para seleccionar trazados completos y no pueden hacer una selección rectangular. Esto es útil cuando tienen varios trazados encimados y necesitan seleccionar alguno en específico. Presiono Alt y Comando, y cuando esté sobre el trazado aparecerá un símbolo de más. Hago clic, y se seleccionará todo el trazado. Lo elimino con la tecla de retroceso. Para convertir un punto de esquina en un punto suave, presiono Alt, y cuando esté sobre un punto el cursor cambiará de esta manera. Hago clic, y arrastro. Ahora estos segmentos se pueden ajustar con dos líneas de dirección. Otra manera para corregir un punto de esquina, es agregar dos puntos en los segmentos que están a los lados del punto de esquina que queremos arreglar. Estos por defecto serán puntos suaves. Eliminamos el punto de esquina, y el segmento quedará como una curva suave. Hago lo mismo con estos puntos. Ahora los segmentos se pueden ajustar con dos líneas de dirección. Aprovechando este ejemplo, les voy a mostrar algunas maneras para separar los elementos de una forma que ya se encuentra acoplada.
Voy a hacer una selección rectangular que abarque este elemento. Ya la puedo mover de manera independiente. Los puntos seleccionados aparecen rellenos, los demás puntos de la forma aparecen en blanco. Lo corto y pego para separarlo de los demás, hago lo mismo con este otro. Este elemento lo voy a seleccionar con un clic presionando Alt y Comando. Separo este de la misma manera. Para copiar un elemento, presiono Alt, hago clic, y arrastro. Voy a mostrarles cómo copiar y transformar unos trazados. Hago una selección que cubra algunos puntos, y presiono retroceso 2 veces para eliminar estos que voy a reemplazar. Selecciono este dedo. Lo arrastro presionando Alt. Lo giro un poco con la función de transformar. Ahora selecciono 2 dedos, los copio, los transformo en reflejo horizontal, y los giro un poco. Con esta forma se pueden realizar varias funciones. Podemos rellenar con el primer botón, contornear con el segundo, hacer una selección que sirva como máscara, para trazar, rellenar o lo que queramos. El cuarto botón sirve para crear un workpad a partir de una selección. El quinto es para crear una máscara sobre la capa que esté activa en ese momento. Un atajo para cargar la selección de un trazado es presionar las teclas Comando y Enter. O también se puede presionando Comando mientras haces clic sobre el trazado en la ventana de trazados. Vamos a ver ahora la herramienta pluma de forma libre. Voy a dejar los ajustes de la curva en 2 píxeles. Hago un trazo continuo, como si dibujara sobre la línea. No importa si el pulso no es muy preciso, al final la herramienta lo ajusta un poco. Automáticamente se crean puntos suaves, pero también puntos de esquina donde no tendrían que estar. Hay que corregir los errores más notorios. Voy a cambiar el ajuste de la curva a 10 píxeles. Hago otra vez el trazo de la línea. Este es el resultado, ahora se crearon menos puntos y segmentos más largos. Hay que arreglar todo lo que esté mal. Voy a cambiar el ajuste de la curva a 0.5 píxeles. Hago otra vez el trazo de la línea. Como resultado se obtiene un trazado más apegado a la línea que dibujamos, pero con más puntos y segmentos que corregir. Por eso es importante encontrar un ajuste de curva adecuado. Esta herramienta de pluma de forma libre, la uso más para dibujar elementos pequeños, así como detalles de los paisleys, o flores muy pequeñas que no requieren tanta precisión. Vamos a ver ahora la herramienta pluma de curvatura, es quizás la manera de trazar más fácil, porque es muy simple e intuitiva, además de que casi todo se puede hacer con solo presionar clic. Para trazar una línea, basta con ir creando puntos, serán puntos suaves automáticamente. Este punto tendría que ser un punto de esquina, para cambiarlo, basta con hacer 2 clics sobre el punto para que sea punto de esquina, si se hacen 2 clics nuevamente, volverá a ser un punto suave, también se puede cambiar si se presiona Alt, y se da clic. Para generar este punto de esquina, antes de poner el punto, presiono Alt, y hago clic. Para terminar esta línea, presiono Comando, y hago clic fuera del trazado. Para arreglar un segmento, se puede dar clic para generar un nuevo punto y arrastrarlo. Para eliminar uno o varios puntos seleccionados, hay que presionar la tecla retroceso, los segmentos se conservarán. Les voy a mostrar ahora una manera fácil y rápida para transformar algunos trazados y crear una forma. Primero, voy a colocar unas guías en el centro. Es importante siempre ajustar las guías a una selección, para asegurar que se ajusten al borde del píxel. Para cambiar de una guía horizontal a vertical, o viceversa, presiono la tecla Alt. Selecciono la herramienta de rectángulo. Coloco un rectángulo ajustado a la guía vertical. Presiono Comando T para transformar.
Y pulsando comando, hago clic y arrastro este punto para hacer la distorsión. Si presiono Shift, se desplaza de manera vertical. Las líneas diagonales deben estar a 45 grados, para eso, arrastro el eje de transformación a cualquiera de los 3 puntos que están sobre la línea. En el sesgado vertical, pongo -45, y presiono Enter, para confirmar la transformación. Duplico el rombo, presionando Shift, para que se desplace de manera vertical. Corto y pego este segmento vertical para hacer la línea larga. La transformo hasta que llegue a la guía horizontal. Selecciono los dos rombos, y los volteo horizontalmente, colocando el eje de transformación sobre la línea. Para regresar los rombos a donde estaban antes, los copio, los pego, presiono comando Shift-T, para repetir la última transformación. Para poner ahora los elementos que están en diagonal, selecciono los dos rombos y la línea, los copio y los pego, los transformo moviendo el eje de transformación a donde se juntan las guías, y lo roto presionando Shift, para que quede a 45 grados. Voy a crear una transformación para luego repetir los elementos. Para eso, voy a cambiar el eje de transformación, y rotar estos elementos 90 grados. Presiono comando Z, para deshacer este movimiento. Selecciono todos los elementos, voy a repetir la última transformación, pero esta vez será con copia. Para eso, presiono comando, Alt, Shift, y T, y lo hago 2 veces más. Con esto se puede decir que nuestro dibujo está terminado y podemos contornearlo. Los elementos están separados, vamos a ver cómo reunirlos para formar una sola forma. Primero hay que seleccionar todos los elementos. Luego, en operaciones de forma, elijo el atributo de excluir. Después, elijo fusionar, para unir todos los componentes en una forma. Ahora ya puedo seleccionar todo como un solo elemento. Lo puedo mover, copiar y transformar, tantas veces como sea necesario, y ya que está dibujado como trazado, jamás se pixeleará. Vamos a ver ahora las operaciones de trazados, pero para que sea fácil de explicarlos voy a dibujar como formas y no como trazados. Primero dibujo un círculo. Hago otro con atributo de combinar. Para crear un círculo con atributo de resta, presiono Alt, antes de crearlo. Para que tenga la función de excluir, presiono Alt y Shift. Para que sea de combinar o sumar, hay que presionar Shift. Una vez colocados los trazados se le puede cambiar la función, por ejemplo, puedo cambiar este a resta, a intersección, o excluir. Voy a cambiar su función seleccionando los dos a la vez, el resultado con todas las funciones es similar, pero con el de resta pasa algo muy diferente, como no hay ningún trazado por debajo para restar, toma todo el documento y lo resta. Voy a agregar un tercer círculo, tiene la función de excluir. Cambio los tres, a intersección. Cambio a restar. Por último, a combinar. Voy a cambiar este círculo a resta. Solo afecta al círculo de la izquierda, porque es el que está por debajo. Selecciono el de abajo, y lo cambio a excluir. Pareciera que solo está afectando al de la izquierda, pero es porque donde está el de la derecha no hay nada, porque está restando. Lo voy a mover al frente, así restará a los dos que están detrás. También se puede cambiar el orden cortando y pegando, ya que el que se pegue quedará adelante. Lo cambio a excluir. Ahora el de abajo lo cambio a combinar, este se suma con el de la izquierda y se excluye con el de la derecha. Al cambiar los atributos del elemento que se encuentra hasta atrás, no afecta el de excluir y el de intersección porque no tiene elementos detrás con los cuales interactuar. El de restar invierte todo el lienzo. Por eso es recomendable que el que esté hasta atrás tenga la función de combinar. Lo voy a poner en resta, y lo voy a mover una posición adelante, ahora resta el que está abajo. Si lo muevo hasta adelante, restará a los otros dos. Voy a hacer algunos ejemplos, usando ahora los trazados. Creo un círculo, con la función de combinar. Hago un segundo,
con la función de restar. Al cargar la selección, el resultado será una luna. Voy a agregar un círculo más, le daré la función de excluir. Al cargar la selección, este será el resultado. Se puede cambiar la función y el orden de los trazados, como ya vimos con las formas. Vamos a ver ahora cómo hacer la alineación y distribución de los trazados. Para eso, primero voy a crear un cuadrado, lo giro 45 grados, y lo ajusto con la guía. Lo duplico varias veces, las coloco desalineadas de manera intencional. Duplico la primera, la muevo presionando Shift, y la ajusto a la guía para que coincida la repetición. Selecciono todos los rombos. Elijo la opción de distribuir anchuras. Ya están distribuidos, pero falta alinearlos. Para eso se puede elegir la opción de los centros verticales, los bordes superiores, o los bordes inferiores. Se pueden distribuir elementos de distintas formas y tamaños. Voy a crear un círculo por aquí. Lo duplico varias veces, presiono Shift, para que se mantengan alineados horizontalmente. Selecciono todos los elementos, y los distribuyo por anchuras. Ahora ya se encuentran todos perfectamente alineados y distribuidos. Voy a repetir los cuadrados hacia abajo de los círculos, y para que tengan la misma separación, voy a voltear este círculo verticalmente. Selecciono todos los cuadrados, y duplico la última transformación, presionando Comando, Alt, Shift, y T. Cargo la selección de los trazados presionando Comando y Enter. Entro al modo máscara rápida, presionando Q. Con la varita mágica, selecciono el cuadro de arriba, y pongo una guía en el centro. Hago lo mismo con el cuadro de abajo. Ahora ya tengo las guías del módulo. Lo duplico a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Así lo podemos repetir tantas veces sea necesario. Ya para terminar, vamos a ver cómo realizar este diseño tipo mandala, usando los trazados. Tengo las guías y este círculo centrados, es lo que usaré como ejes. Como podemos ver, este diseño tiene 7 puntas, por lo que solo es simétrico en el eje vertical y no en el horizontal. Para hacerlo, hay que verlo como si fueran capas, comenzando por lo que está atrás, o de afuera hacia adentro. Voy a comenzar trazando este elemento, y como debe ser simétrico, solo hago un lado, el otro lado lo hago rebasado. No importa si no queda bien, el que se debe trazar bien es el del lado correcto. Ahora selecciono el círculo que está en el centro, lo volteo para usar después esa transformación. Selecciono el elemento que tracé antes, y duplico la transformación. Selecciono los dos elementos y les doy la función de intersección. Luego los fusiono para formar uno solo. Hago el círculo centrándolo con la guía, le doy la función de resta, y lo fusiono. Para trazar los elementos que están a un lado, como no están alineados con ninguna guía, mejor voy a trazar el que está abajo. Al igual que el elemento que tracé antes, hago un lado bien, y el otro rebasado. Duplico la última transformación. Selecciono los dos elementos, les doy la función de intersección, y los fusiono. Ahora voy a repetirlos, usando como eje el círculo que está en el centro. Lo voy a girar 40 grados, ya que es el resultado de dividir 360 entre 7. Selecciono los dos elementos que tracé, y les doy la función de combinar. Duplico la transformación 6 veces para completar la figura. Cargo la selección, y así es como se ve el resultado. Selecciono todos los elementos, menos el círculo del centro, y los fusiono. Si cargo la selección, este sería el resultado. Puedo eliminar estos segmentos. Para eso, selecciono un punto, y presiono 2 veces la tecla retroceso. Puedo eliminar estos segmentos. Para eso, selecciono un punto, y presiono 2 veces la tecla retroceso. Voy a trazar ahora la siguiente capa. Coloco un círculo, y lo transformo hasta que tenga el tamaño que necesito. Trazo la figura de abajo igual que los elementos que tracé antes. Selecciono el círculo del centro y lo volteo. Duplico la transformación con el elemento que dibujé. Selecciono los dos elementos,
cambio su función a excluir, y fusiono. Selecciono y giro el círculo del centro 40 grados. Selecciono los dos elementos que tracé, y les cambio la función a resta. Duplico 6 veces la última transformación para completar la figura. Si cargo la selección, este sería el resultado. Selecciono todo, menos el círculo del centro, y los fusiono. Ahora ya tengo todo como una sola forma. Voy a trazar ahora este elemento. Para eso, coloco un círculo por aquí. Selecciono el círculo del centro y lo volteo. Duplico la transformación con este círculo. Selecciono los dos, cambio su función a intersección, y los fusiono. Aquí tenía que haber cambiado su función a combinar, ya que se quedó como excluir y dará problemas más adelante. Selecciono el círculo del centro y lo giro 40 grados. Ahora duplico el elemento 6 veces con la última transformación. Trazo este elemento como lo hice otras veces. Selecciono el círculo del centro y lo volteo. Duplico este elemento con esa transformación, selecciono ambos, cambio su función a intersección, y fusiono. Selecciono el círculo del centro y lo giro 40 grados. Ahora duplico el elemento 6 veces con la última transformación. Pero como podemos ver aquí, los elementos no se tocan, por eso me voy a regresar hasta antes de fusionarlos. Estiro un poco esta parte para que queden rebasados. Y repito el proceso de transformaciones nuevamente. Selecciono y corto el círculo del centro para no fusionarlo. Selecciono todos los elementos y los fusiono. ¿Recuerdan que dije que debí cambiar los elementos a combinar? Hice varias cosas, hasta que después de un rato encontré el problema. Estos elementos estaban como intersección, los selecciono y los cambio a la función de combinar. Ahora sí, selecciono todo y lo fusiono. Voy a trazar ahora estos elementos. Trazo un lado bien y el otro rebasado. Selecciono el círculo del centro, lo volteo, y duplico la transformación. Selecciono ambos, cambio su función a intersección, fusiono, y cambio su función a resta. Lo duplico con transformación como lo hice antes con otros elementos. Selecciono los elementos y los fusiono. Ya está todo esto como una sola forma. Si cargo la selección se vería así. Voy a trazar los últimos elementos. Como fue en los demás, hago un lado bien, y el otro rebasado, volteo el elemento duplicando la transformación, fusiono, y le cambio la función a resta. Hago lo mismo para el pico que falta. Pero al final le cambio la función a combinar. Por último, giro el círculo central 40 grados. Selecciono los dos elementos que hice y los duplico. Corto y pego el círculo del centro para que quede hasta adelante, y le cambio su función a resta. Selecciono todo y fusiono. Listo, con esto hemos terminado, espero les hayan servido estos consejos sobre los trazados.